El aire de la habitación estaba cargado, no por el polvo, sino por el peso palpable de un siglo de silencio. Era 1971, y el contratista David Chen estaba de pie en la entrada, con el haz de su linterna cortando la penumbra. Frente a él yacía una estancia detenida en el tiempo, como una escena de una vida interrumpida de golpe. Una cama bien tendida, una cómoda con un cepillo de respaldo plateado, un escritorio con papeles frágiles y amarillentos. Pero fue la pared frente a la puerta la que atrapó de verdad su mirada. Una enorme superficie de yeso estaba marcada y arañada por incontables señales desesperadas, como si alguien hubiera intentado salir de allí con las uñas. Aquella era la habitación que, durante 103 años, había sido borrada de los planos de la casa Hartwell, cubierta con yeso, pintada y olvidada. La habitación que, en 1868, había sido sellada para siempre. Durante generaciones, la historia de la casa Hartwell, situada en la colina que dominaba el río Catawba, había sido una historia de prosperidad silenciosa y de estricta corrección. Construida en 1847 por Thomas Hartwell, un comerciante astuto que había amasado una gran fortuna con textiles y grano, aquella imponente casa de 2 pisos dominaba el paisaje. Su porche envolvente ofrecía vistas amplias de Carolina del Norte y sus chimeneas de ladrillo se alzaban como centinelas frente al paso de las estaciones. En la comunidad rural de Rigton, un pequeño asentamiento que todavía intentaba recuperarse tras la devastación de la guerra civil, la finca Hartwell era un símbolo de estabilidad, aunque envuelto en cierta distancia fría. Thomas Hartwell era un hombre tallado en granito, inflexible, de principios firmes y ferozmente protector de la reputación de su familia. Se había casado ya tarde con Eleanor Vance, una mujer de gracia serena y profunda piedad, procedente de una destacada familia presbiteriana de Virginia. Juntos tuvieron 3 hijos: William, nacido en 1850, destinado a heredar la habilidad comercial de su padre; Margaret, nacida en 1852, cuyo futuro había sido planeado con cuidado en torno a un matrimonio estratégico; y Catherine, la menor, nacida en 1855, una joven sensible e introspectiva, con un cariño especial por los amplios jardines que Eleanor cultivaba. La década de 1860 había sido una prueba brutal para Carolina del Norte. La guerra había destrozado familias, había arruinado la economía y había dejado una amarga herencia de división. Thomas Hartwell, con un pragmatismo que rozaba el oportunismo, había atravesado el conflicto comerciando con ambos bandos, una decisión que aseguró la supervivencia de su familia, pero que también le ganó la silenciosa sospecha de sus vecinos. Para 1868, 3 años después del inicio del turbulento periodo de reconstrucción, los Hartwell habían salido relativamente intactos. Su riqueza seguía en pie y su posición social, aunque frágil, seguía siendo indiscutible. La casa funcionaba como una máquina perfectamente engrasada, dirigida con la precisión que Thomas exigía. Más allá de la familia inmediata, estaba Ruth Miller, una mujer de unos 50 años llegada desde Pensilvania, que se había unido al hogar en 1862 como ama de llaves y enfermera, cuando la delicada salud de Eleanor empezó a empeorar. Ruth era una mujer callada y observadora, tan competente como discreta. Ocupaba una pequeña habitación austera junto a la cocina, como testigo silenciosa de la rutina diaria de la familia Hartwell. Los niños recibían educación en casa con un tutor, el señor Silas Croft, que hacía el duro viaje desde Rigton 2 veces por semana para enseñarles clásicos y aritmética. La casa también había sufrido varias modificaciones. En 1855, Thomas había supervisado la construcción de un ala este, una gran ampliación que albergaba su estudio personal, una biblioteca modesta y lo que antes se conocía como la habitación de invitados. Aquella estancia, amplia y elegantemente decorada, estaba pensada para visitantes importantes, aunque rara vez se usaba. Tenía grandes ventanas que ofrecían una vista dominante del río Catawba, y su orientación al este hacía que recibiera la suave luz del amanecer. Era, según todos, la habitación más hermosa de la casa, una prueba de la riqueza y de las aspiraciones de los Hartwell. La vida en Rigton se iba reconstruyendo poco a poco. Las heridas de la guerra seguían frescas, pero la comunidad, formada por granjeros, pequeños comerciantes y artesanos,
se aferraba a sus tradiciones y a sus rígidos códigos sociales. La reputación lo era todo, especialmente para familias como los Hartwell, cuya riqueza los distinguía, pero cuyas actividades durante la guerra habían dejado una débil y persistente duda sobre su lealtad. Y fue en ese mundo de paz frágil y reglas no dichas donde irrumpieron de forma violenta los hechos del 15 de junio de 1868, rompiendo para siempre la fachada cuidadosamente construida de la familia Hartwell. Si te están atrapando los secretos de la casa Hartwell, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más historias olvidadas. Ahora volvamos a aquella noche de verano de 1868. El 15 de junio de 1868 amaneció cálido y pesado, como uno de esos típicos días de verano en Carolina del Norte, que prometen una tarde húmeda y sofocante. En el aire flotaba una quietud casi total, rota solo por el zumbido de las cigarras y por el lejano murmullo del río Catawba. Thomas Hartwell estaba fuera por negocios en Raleigh, ocupado en complejas negociaciones relacionadas con futuros de algodón, y no se esperaba su regreso hasta el día siguiente. Su ausencia dejó a Eleanor, normalmente una mujer de compostura tranquila, con una sutil corriente de ansiedad por debajo de la calma. Sentía sobre sus hombros el peso del hogar, la responsabilidad silenciosa de mantener su orden y su reputación. Eleanor pasó la tarde en el salón, ocupando sus delicadas manos con costura, mientras Margaret, siempre la hija obediente, leía en voz alta un volumen de Tennyson. El ritmo de la poesía estaba pensado para calmar, pero Eleanor sentía que su atención se dispersaba, como si una vaga inquietud se hubiera instalado en su interior. Catherine, la menor, había estado en el gran jardín de rosas con Ruth Miller, recogiendo flores para los arreglos de la noche, y de vez en cuando su risa llegaba a través de las ventanas abiertas. William, con 18 años, supuestamente estaba concentrado en los libros de cuentas en el estudio de su padre, preparándose para hacerse cargo del negocio algún día. Pero, como más tarde se susurraría en voz baja, William no estaba en el estudio, estaba en la habitación de invitados. Y no estaba solo. Cuando el sol comenzó su lenta y ardiente caída hacia la colina del oeste, pintando el cielo con tonos naranjas y morados, un sonido atravesó la tranquilidad de la tarde. Eleanor, olvidando por un instante su costura, se quedó rígida. Era un grito, no el llanto de un niño, ni el sobresalto de un sirviente, sino algo más agudo, más gutural, con un filo inconfundible de angustia. Parecía venir del piso de arriba, en concreto del ala este. Margaret también había dejado de leer, con los ojos muy abiertos por la aprensión. La casa, normalmente viva con el murmullo sutil de la actividad doméstica, había caído en un silencio inquietante. «William», llamó Eleanor, con una voz delgada que apenas ocultaba el temblor que intentaba contener. No hubo respuesta. Volvió a llamarlo, esta vez más alto, mientras su corazón comenzaba a golpearle el pecho con un ritmo frenético. Después de un momento tenso, el sonido de pasos en la gran escalera rompió el silencio. William apareció arriba, con su aspecto normalmente impecable en completo desorden. Llevaba la camisa parcialmente desabrochada, el cabello oscuro revuelto, y el rostro, por lo general sereno, se veía encendido y cubierto de sudor. Sus ojos, al encontrarse con los de su madre, mostraban una expresión salvaje e imposible de leer. No dijo nada, no dio ninguna explicación. Bajó las escaleras con prisa, casi con desesperación, rozando a Eleanor al pasar, y sin dirigirle una sola palabra. Fue directo a la puerta principal, la abrió de un tirón que hizo temblar el marco y desapareció en la caída de la tarde. Eleanor lo vio marcharse, sintiendo cómo un miedo helado se cerraba en su estómago. Lo que ocurrió en los minutos siguientes fue, para Eleanor, una niebla de recuerdos rotos. Impulsada por un instinto que no podía ignorar, subió las escaleras, con el roce suave de su vestido de seda, rompiendo la quietud opresiva. La puerta de la habitación de invitados, que normalmente se dejaba entreabierta, estaba ahora cerrada. Le tembló la mano al alcanzar el pomo de bronce y girarlo despacio. La habitación estaba revuelta. Una pesada silla de caoba yacía volcada, con el cojín de terciopelo torcido. Papeles, probablemente del escritorio, estaban esparcidos por el suelo pulido. La gran ventana que daba al río estaba completamente abierta, dejando entrar el aire húmedo de la tarde
y agitando las cortinas pesadas. Pero la habitación estaba vacía. Una ola de pánico, fría y cortante, se abatió sobre Eleanor. «¡Catherine!», gritó, con la voz quebrada. Corrió escaleras abajo, con la mente desatada, llamando a Margaret para que la ayudara a buscar. Margaret, pálida y temblorosa, se unió a la búsqueda frenética. Recorrieron la casa entera llamando a Catherine, con voces cada vez más desesperadas. Ruth Miller, saliendo de la cocina, aseguró que había estado allí toda la tarde preparando la cena, con una expresión imposible de interpretar. La búsqueda de Eleanor la llevó hasta el sótano, un espacio húmedo y cavernoso bajo la casa, usado normalmente para almacenamiento y para mantener frescos ciertos alimentos. El aire estaba cargado con olor a tierra y moho. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, iluminada apenas por la tenue luz que entraba por las pequeñas ventanas sucias cerca del techo, la vio. Catherine, encogida en posición fetal sobre el suelo frío de tierra, con el delicado vestido de verano rasgado en el hombro y el rostro marcado por lágrimas y suciedad. Sus ojos, al alzarse hacia Eleanor, estaban abiertos con un terror tan profundo que parecía haberle arrancado toda razón. No hablaba, no explicaba nada, solo se quedaba allí, temblando en la oscuridad y llorando, como un testimonio mudo y devastador de algún horror imposible de nombrar. En ese instante, Eleanor Hartwell, una mujer definida por su obediencia a las normas sociales y por el honor de su familia, tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. El peso del escándalo, la ruina de su reputación, los rumores de destrucción. Esas eran fuerzas que ella entendía, fuerzas contra las que sabía luchar. Fuera lo que fuera lo ocurrido, tenía que ser contenido, tenía que ser borrado. El silencio, lo sabía bien, sería su único escudo. A la mañana siguiente del incidente, una pesada sombra cubría la casa Hartwell, más espesa que la humedad que todavía quedaba de la noche anterior. El carruaje de Thomas Hartwell llegó por el camino de grava exactamente a las 9 de la mañana, regresando de Raleigh antes de lo esperado. Eleanor lo recibió en la puerta, con el rostro convertido en una máscara de agotamiento y firmeza sombría. Nadie supo jamás qué palabras intercambiaron en el espacio cerrado y silencioso del salón, pero la conversación fue breve, marcada por el tono cortante y decidido de Thomas, y por los asentimientos casi invisibles de Eleanor. Antes de que pasara una hora, Thomas había mandado llamar a William a su estudio. La puerta del estudio, un pesado panel de roble, se cerró con un golpe seco, que resonó por toda la casa silenciosa. La conversación que siguió duró casi 2 horas. Los sirvientes, moviéndose en silencio por los pasillos, aseguraron haber oído voces elevadas, aunque las palabras en sí eran indistinguibles, ahogadas por el grosor de las paredes. Cuando William salió por fin, tenía el rostro ceniciento y la mirada vacía. Caminó directamente hasta su habitación, como un fantasma dentro de su propia casa, y no volvió a bajar en todo el día. El veredicto no pronunciado ya había sido dictado. Aquella misma tarde, Thomas Hartwell envió un mensajero a Ripton con un aviso urgente. Ya avanzada la tarde, James Pritchard, el carpintero más respetado del pueblo, y el señor Davis, un albañil de pocas palabras, llegaron a la finca Hartwell. Thomas los recibió en el porche con una expresión implacable. Les informó, con una voz vacía de emoción, que necesitaba que la habitación de invitados del ala este fuera sellada. Las ventanas debían ser tapiadas por dentro, la puerta cubierta con yeso y la pared reconstruida de manera perfecta, como si aquella habitación nunca hubiera existido. El trabajo debía completarse en 3 días, y la discreción absoluta era obligatoria. Les ofreció el doble de su tarifa habitual, dejando claro que el silencio que mantuvieran valía más que cualquier suma. James Pritchard, hombre de integridad tranquila, le confesó más tarde a su esposa Marta que aquella petición le había helado la sangre. La habitación estaba vaciada, Marta, susurró con la voz baja. Todos los muebles, todos los objetos personales habían desaparecido. Pero vi a la muchacha, a Catherine, mirando desde su ventana. Su cara era como mirar una muñeca. No mostraba ninguna expresión. Los sonidos de la construcción, normalmente asociados con progreso, se convirtieron en una marcha fúnebre para la familia Hartwell. El golpe rítmico de los martillos,
el roce del yeso, el crujido del mortero, cada sonido era como un clavo más en el ataúd de un secreto. Para la tarde del 20 de junio de 1868, la habitación de invitados había desaparecido. Desde fuera, el ala este parecía igual que siempre, salvo por las ventanas permanentemente oscurecidas que ahora miraban, vacías, hacia el río. Por dentro, la pared donde antes había estado la puerta aparecía lisa, recién enyesada y pintada para igualar el resto de la decoración. No quedó ningún rastro de la habitación que una vez había sido el orgullo de la casa. En las semanas y meses que siguieron, la familia Hartwell cayó en una nueva y perturbadora rutina. Era una vida definida por una ausencia, por un vacío enorme en su conciencia colectiva que nadie se atrevía a nombrar. William, aunque seguía allí físicamente, era apenas la sombra de quien había sido. La camaradería fácil que antes compartía con su padre se había evaporado, reemplazada por una formalidad tensa. Thomas, con una eficacia heladora, empezó a organizar el envío de William a una academia militar en Virginia, un exilio rápido y definitivo. Para el otoño de 1868, William ya se había marchado, dejando detrás un hueco del que nadie volvió a hablar. Catherine, mientras tanto, se replegó en sí misma. La joven vibrante y sensible que una vez se había perdido con alegría entre las flores del jardín, había desaparecido. Rara vez salía de su habitación y pasaba los días en un estado silencioso, casi catatónico. Eleanor, desesperada, llamó al doctor Elias Thorne desde Rigton, un hombre bondadoso pero limitado, cuya comprensión del sufrimiento psicológico era, en el mejor de los casos, rudimentaria. Le recetó descanso, aire fresco y tónicos, los remedios habituales de la época. Pero el estado de Catherine no cambió. Sus ojos, antes iluminados por la curiosidad, mostraban ahora una lejanía inquietante, casi fantasmal. Margaret, la hija del medio, pareció atravesar la tragedia silenciosa de la familia con un pragmatismo escalofriante. Tal vez entendía lo frágil que era la posición social de los Hartwell, o tal vez solo buscaba escapar. Continuó preparando su matrimonio con Robert Hutchins, un terrateniente de un condado vecino, con una impaciencia casi desesperada. En la primavera de 1869 se casó y abandonó la casa Hartwell para no volver jamás. Su partida pareció menos una celebración que una huida silenciosa de un secreto asfixiante. Ruth Miller, el ama de llaves, se quedó, pero su papel cambió de manera sutil. Se convirtió en la compañía constante de Catherine, en una centinela silenciosa. Le llevaba la comida, se sentaba durante horas con ella en su cuarto y atendía cada una de sus necesidades. En Rigton comenzaron a circular los murmullos. Algunos especulaban con que Ruth había pasado a ser algo más que una sirvienta. Era, en esencia, la guardiana de Catherine, una vigilante silenciosa del secreto más oscuro de la familia. Los años se deslizaron y se convirtieron en décadas. La guerra civil pasó a los anales de la historia, sustituida por el proceso lento y agotador de la reconstrucción. La industria textil, el centro de la fortuna de Thomas Hartwell, se recuperó y prosperó, consolidando todavía más la riqueza de la familia, pero la habitación sellada siguió sellada, una tumba silenciosa en el corazón de la casa, y el silencio que la rodeaba siguió siendo absoluto, como un sudario sofocante que envolvía a toda la familia Hartwell. Thomas Hartwell murió en 1881, a los 76 años. Su testamento, un documento detallado con meticulosidad, no mencionó en ningún momento la habitación sellada. La casa, junto con el negocio familiar, pasó a William, que había regresado de Virginia, convertido en un hombre endurecido por sus vivencias y marcado para siempre por lo ocurrido en 1868. William, ya como patriarca, no hizo ningún intento por abrir la habitación. De hecho, parecía esforzarse por no reconocer siquiera su existencia, como si mantuviera un pacto silencioso con el pasado. Eleanor vivió hasta 1889. En sus últimos años se volvió cada vez más recluida, y su antigua compostura fue reemplazada por un cansancio profundo. Quienes la vieron en sus últimos meses aseguraban que en sus ojos había una cualidad atormentada, una tristeza honda que parecía devorarla desde dentro. Murió en silencio, acompañada solo por Ruth Miller
y el Dr. Thorne, llevándose sus secretos a la tumba. Catherine nunca se casó. Vivió toda su vida dentro de los límites de la casa Hartwell, ocupando la misma habitación en la que se había refugiado después de aquella noche fatal. En la comunidad pasó a ser conocida como la reclusa de Ricton, una figura casi espectral que rara vez salía de su casa, que no recibía visitas y que parecía existir en un estado de retirada permanente y profunda. Ruth Miller siguió siendo su compañera fiel y su cuidadora hasta la muerte de Ruth en 1912. Después de eso, varias enfermeras contratadas atendieron a Catherine, pero ella parecía preferir la soledad, el eco silencioso de su propio mundo interior. Catherine Hartwell murió en 1927, a los 72 años. Había vivido 59 años después de la noche en que la habitación de invitados fue sellada. En todo ese tiempo, no pronunció ni una sola palabra en público sobre lo que había ocurrido. Nunca se casó, nunca viajó, nunca pareció sentir alegría ni ilusión. Simplemente existió, día tras día, dentro de la casa donde la habitación sellada seguía esperando, como un monumento silencioso a la vida que perdió. Si sigues aquí, pensando en el silencio inquietante que envolvió a la familia Hartwell durante décadas, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Cómo imaginas que fue la vida de Catherine detrás de aquellas puertas cerradas? Tu participación nos ayuda a llevar estas historias olvidadas a más personas. Después de la muerte de Catherine, la casa Hartwell, con su cámara oculta y silenciosa, pasó a manos del hijo de William, Thomas Hartwell II. La vida de Catherine Hartwell, después del 15 de junio de 1868, fue un descenso lento y doloroso hacia una prisión impuesta por ella misma. Durante 59 años, permaneció dentro de la casa Hartwell, como un fantasma en su propio hogar. La muchacha viva y sensible había sido reemplazada por una mujer cuyos ojos conservaban una mirada lejana y permanente, como si observara algo que nadie más podía ver. Su transformación no fue repentina, sino una erosión gradual del espíritu, un apagarse silencioso que la dejó como una simple sombra de quien había sido. Sus días se convirtieron en un ciclo monótono de silencio y soledad. Casi no hablaba. Su voz, antes suave y melodiosa, se había debilitado por la falta de uso. Pasaba horas junto a la ventana, mirando el paisaje de siempre, con el rostro vacío de expresión. Le llevaban la comida a su cuarto, y Ruth Miller atendía sus necesidades. Con devoción silenciosa, Ruth se convirtió en su sombra, en su protectora y en su única compañera real. Ruth, una mujer de paciencia inmensa y comprensión callada, jamás presionó a Catherine para obtener respuestas. Nunca cuestionó su silencio, simplemente estaba allí, como una presencia constante y reconfortante dentro del mundo desolado de Catherine. El vínculo entre ambas, forjado en el crisol de un silencio compartido, fue profundo, una prueba de la necesidad humana de compañía, incluso en las vidas más aisladas. Después de la muerte de Ruth Miller, en 1912, el mundo de Catherine se hizo todavía más pequeño. Una sucesión de enfermeras contratadas fue entrando y saliendo de la casa, y cada una luchó en vano por atravesar el muro de silencio que Catherine había levantado a su alrededor. Una de esas enfermeras, una mujer llamada Helen Voss, meticulosa y observadora, llevó un diario privado, un registro clandestino de su tiempo en la casa Hartwell. Años después, sus descendientes compartirían a regañadientes algunos fragmentos de ese diario, ofreciendo una visión inquietante de la existencia atormentada de Catherine. En una entrada fechada el 12 de octubre de 1920, Helen escribió: «La señorita Catherine no habla, se sienta en su habitación, a menudo junto a la ventana, y mira a los árboles. A veces escucho un sonido suave, casi imperceptible, como un sollozo ahogado, pero no muestra ninguna emoción de forma visible. Cuando intento hablar con ella, no responde. Sus ojos simplemente atraviesan mi presencia, como si yo no estuviera allí. La familia ha prohibido de manera estricta cualquier conversación sobre su pasado o sobre su estado fuera de estas paredes. Temo que cualquier desgracia que la alcanzó la dejó completamente rota, un alma atrapada en un crepúsculo interminable». Otra entrada,
del 3 de mayo de 1923, mostraba una escena todavía más perturbadora. Esta mañana encontré a la señorita Catherine en su habitación, con los dedos en carne viva y sangrando. Estaba arañando la pared, no con una herramienta, sino con las uñas desnudas, en un movimiento desesperado y rítmico. El yeso estaba profundamente marcado, prueba de su esfuerzo incansable. Cuando intenté sujetarla con suavidad, se agitó de forma violenta, con los ojos abiertos por un terror que nunca antes había visto. Y entonces gritó. Fue un sonido áspero y gutural, sin rastro de lenguaje humano, un alarido primitivo que parecía desgarrar la propia estructura de la casa. Ha sido el sonido más terrible que he escuchado en mi vida. Me hizo falta toda mi fuerza para calmarla. Después, se replegó todavía más en sí misma. Su silencio ya era absoluto y su mirada aún más lejana. Confieso que no sé qué hacer por ella. Siento como si estuviera presenciando una muerte lenta y agonizante del espíritu. El pueblo de Rigton, aunque respetaba el apellido Hartwell, hablaba en voz baja sobre la reclusa de Rigton. A los niños se les advertía que se mantuvieran lejos de la imponente casa de la colina, y esas historias sobre su habitante silenciosa aumentaban todavía más su misterio. Catherine Hartwell se convirtió en una leyenda local, una figura trágica cuya historia era insinuada, pero nunca contada del todo. Su vida fue una prueba del poder destructivo de los secretos, un monumento viviente a un pasado que se negaba a desaparecer. Catherine murió en silencio mientras dormía, en 1927, a la edad de 72 años. Su muerte estuvo marcada por un pequeño funeral privado, al que solo asistieron unos pocos familiares lejanos, y el personal que aún quedaba en la casa. No dejó testamento, ni cartas, ni últimas palabras. Solo dejó el misterio persistente de su vida y la habitación silenciosa y sellada que había marcado su existencia. La casa, convertida ya en un depósito de secretos acumulados durante generaciones, volvió a pasar por la línea de sangre de los Hartwell. Su cámara oculta permaneció intacta, como un testimonio silencioso de una verdad que se negaba a morir. El joven Thomas había crecido dentro de esas paredes, pero había nacido mucho tiempo después de que la habitación de invitados fuera sellada. Para él, no era más que una rareza familiar, una peculiaridad de la casa de la que nunca se hablaba. De niño, movido por la curiosidad, una vez se atrevió a preguntar a su padre sobre ello, pero recibió a cambio una mirada severa e inflexible, acompañada de una orden helada. Hay cosas que es mejor no tocar, hijo. No vuelvas a preguntar por eso. El mensaje fue claro. La regla no escrita era absoluta. Thomas Hartwell, segundo, un hombre más preocupado por los asuntos prácticos de los negocios que por los fantasmas del pasado, vivía en la casa con su esposa, Elizabeth, y sus 4 hijos. La habitación sellada siguió sellada, como una presencia silenciosa y nunca reconocida. Era simplemente parte de la casa, como los cimientos o el tejado, un elemento permanente que nadie cuestionaba. La década de 1930 trajo la Gran Depresión, una realidad dura que perdonó a muy pocos, ni siquiera a los Hartwell, que alguna vez habían sido prósperos. El negocio textil de la familia, base de toda su fortuna, se tambaleó en medio del colapso económico. Thomas II se vio obligado a tomar decisiones difíciles, vender partes de las extensas tierras familiares y reducir de manera drástica el personal de la casa. La gran mansión, antes cuidada con meticuloso esmero, empezó a mostrar discretas señales de abandono, y su grandeza comenzó a apagarse poco a poco. Fue en este periodo de decadencia cuando Elizabeth Hartwell, esposa de Thomas II, empezó a cuestionar el silencio impenetrable que rodeaba la habitación sellada. Llevaba casi 2 décadas casada con la familia. Era una mujer de mente aguda y espíritu independiente, y la existencia de una estancia completamente inaccesible dentro de su propio hogar empezó a atormentarla. Presionó a su esposo una y otra vez, al principio con preguntas suaves, después con insistencia. ¿Qué hay detrás de esa pared, Thomas? ¿Por qué está sellada? Thomas II, sin embargo, se mostró tan inflexible como su abuelo. Descartó sus preguntas como simple curiosidad inútil. Dijo que aquello era asunto de familia, e insistió en que había cosas que era mejor dejar en paz. Pero Elizabeth no era fácil de frenar. El misterio
como un susurro persistente, empezó a consumirla. Emprendió su propia investigación en silencio, una búsqueda clandestina de la verdad dentro de las mismas paredes de su hogar. Pasó horas en la biblioteca pública de Rigton, revisando periódicos frágiles y amarillentos de la década de 1860, buscando cualquier mención de la familia Hartwell, cualquier indicio de un escándalo o de un hecho que pudiera explicar la habitación sellada. También buscó a los habitantes más ancianos de Rigton, aquellos cuyas memorias aún alcanzaban los años posteriores a la guerra. Hablaba con ellos de manera aparentemente casual sobre la historia del pueblo, guiando poco a poco la conversación hacia los Hartwell. De esas charlas fragmentadas, Elizabeth fue reuniendo pistas tentadoras: el recuerdo borroso de un grito escuchado en una noche de verano, la salida repentina de William, el rápido vaciado de la habitación de invitados y, de forma más conmovedora, la transformación de la joven Catherine en una figura retraída y recluida. Habló también con los descendientes de James Pritchard, el carpintero, quienes, aunque no conocían detalles, confirmaron la vieja historia familiar de un trabajo secreto pagado en oro. Lo que Elizabeth descubrió estaba incompleto. Era un mosaico de murmullos y medias verdades, pero bastaba para sugerir una tragedia profunda. Empezó a sospechar que el sellado de la habitación no había sido una simple rareza arquitectónica, sino un acto deliberado de ocultamiento, un intento por enterrar un crimen o un escándalo de enormes proporciones. ¿Había sido Catherine agredida? ¿Había ocurrido un accidente? ¿Estaba William, el hijo mayor, implicado de alguna manera? Las preguntas giraban en su mente, y cada una resultaba más inquietante que la anterior. Elizabeth compartió sus teorías con Thomas II, esperando romper por fin el muro de silencio de su esposo, pero sus descubrimientos solo aumentaron la frustración de él. La acusó de faltar al respeto a la memoria de su familia, de remover dolores antiguos que debían seguir enterrados. También sostuvo que sus investigaciones estaban dañando la reputación, ya de por sí frágil, de los Hartwell dentro de la comunidad. Sus discusiones se hicieron más frecuentes y más amargas, y la habitación sellada acabó convirtiéndose en una fuerza silenciosa y corrosiva dentro de su matrimonio. En 1941, Thomas Hartwell II murió de manera repentina por un ataque al corazón, consumido por la presión de un negocio en ruinas y por el peso no dicho del pasado de su familia. Tenía 58 años. Elizabeth quedó viuda, convertida en la matriarca de una familia en dificultades, con 4 hijos adultos y con un misterio que había consumido la última década de su vida. Tras la muerte de su esposo, tomó una decisión firme. Abriría la habitación, descubriría, de una vez por todas, la verdad que había permanecido oculta detrás de aquellas paredes durante más de 70 años. Pero cuando presentó su plan a su hijo mayor, Robert encontró en él la misma resistencia inflexible que había definido a su padre y a su abuelo. Robert, un hombre de principios rígidos y de una devoción casi obsesiva por la tradición familiar, se negó de manera rotunda. Padre dejó muy clara su voluntad. Madre, dijo con voz firme, esa voluntad debe respetarse. Abrir esa habitación sería traicionar la confianza de nuestra familia. Hay secretos, madre, que están destinados a seguir siendo secretos. Elizabeth discutió, suplicó, insistió, pero Robert permaneció inamovible. Declaró que mientras él viviera, la habitación seguiría sellada, y cuando heredó la casa tras la muerte de su madre, en 1952, sostuvo esa promesa con un celo casi fanático. Robert Hartwell llevó una vida solitaria. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y dedicó su existencia a preservar los secretos de la familia, como un guardián silencioso del pasado. Murió en 1968, y la casa, junto con su misterio persistente, pasó a su hermano menor, James. Si los detalles inquietantes del encierro de Catherine y los intentos desesperados de la familia por enterrar su pasado te están atrapando, tómate un momento para dar me gusta a este video y suscribirte. Tu apoyo nos permite profundizar en estos enigmas históricos y compartirlos contigo. James Hartwell era de una naturaleza completamente distinta. Había dejado Carolina del Norte en su juventud y había construido una carrera exitosa en los negocios en Atlanta, muy lejos de las tradiciones asfixiantes de Rigton. Era práctico,
moderno, y sentía muy poco respeto por esas viejas nociones de honor familiar que habían encadenado a sus antepasados. Solo regresaba de vez en cuando a la casa familiar, y para él la habitación sellada no era más que una anomalía incómoda. Cuando heredó la casa en 1968, tomó una decisión rápida y sin sentimentalismos. La vendería. La propiedad tenía valor y no tenía ninguna intención de vivir allí. Contrató a una agente inmobiliaria local, la señora Eleanor Vance, una pariente lejana de la primera Eleanor, aunque esa conexión se había perdido con el tiempo, y comenzó el proceso práctico y desapegado de preparar la propiedad para ponerla en el mercado. Y fue precisamente durante esos preparativos, en ese acto final de ruptura con un pasado que apenas conocía, cuando la habitación sellada acabó por rendir su secreto de más de un siglo. James contrató a David Chen, un constructor minucioso y muy respetado de Charlotte, para evaluar la estructura de la casa y calcular el costo de las renovaciones necesarias. Chen, un hombre de profesionalidad silenciosa y atención casi forense al detalle, abordó el trabajo con método, examinando cada viga, cada pared y cada rasgo arquitectónico. Fue mientras inspeccionaba el ala este, cuando el ojo experimentado de Chen detectó una anomalía. Las dimensiones de las habitaciones de la planta baja no coincidían con exactitud con las de la segunda planta. Había una discrepancia, un vacío espacial de aproximadamente 12 pies, lo que sugería que una habitación del nivel superior no tenía un espacio correspondiente justo debajo. Era una imposibilidad arquitectónica, como un miembro fantasma dentro del diseño de la casa. Intrigado, Chen llevó el hallazgo ante James Hartwell. Señor Hartwell, explicó, señalando los planos, parece haber una sección del segundo piso, en el ala este, que no termina de cuadrar. Es como si hubiera una habitación perdida, o quizá un espacio que fue cerrado con una pared. James, que solo tenía una conciencia vaga y despreocupada de la historia familiar sobre una habitación sellada, al principio se mostró confundido, pero enseguida despertó su curiosidad. Autorizó a Chen a seguir investigando. Chen inició una búsqueda minuciosa. Golpeó las paredes del cuarto de almacenamiento del segundo piso, escuchando los cambios de resonancia y buscando pequeñas irregularidades en el enlucido. Pasaron los días, luego una semana, y entonces, en una tarde cálida de martes, en mayo de 1971, sus nudillos golpearon una sección de pared que devolvió un sonido claramente hueco. Al inspeccionarla más de cerca, descubrió una línea casi invisible bajo capas de pintura vieja y yeso. Era el contorno de un marco de puerta. Con el permiso explícito de James Hartwell, Chen empezó el proceso delicado de descubrir la entrada oculta. Fue retirando con cuidado el yeso, dejando al descubierto el sólido marco de roble de una puerta que había permanecido escondida durante más de un siglo. La puerta seguía cerrada y su pomo de latón antiguo estaba empañado por el paso del tiempo. No apareció ninguna llave en toda la casa. Con un suspiro pesado, Chen tomó una palanca. El sonido de la madera astillándose y del metal forzado resonó por toda la casa silenciosa, mientras vencía la cerradura, la última barrera hacia un pasado olvidado. Cuando la puerta por fin se abrió hacia adentro, una nube de polvo antiguo, espesa y sofocante, salió disparada, llevando consigo un leve olor a encierro, a decadencia y a aire estancado durante décadas. Chen y James Hartwell se quedaron de pie en la entrada, con sus linternas atravesando la oscuridad e iluminando una escena detenida en el tiempo. La habitación estaba exactamente como había quedado la noche del 15 de junio de 1868. Los muebles, cubiertos por una gruesa capa de polvo, se conservaban de manera sorprendente. Una cama con dosel, cuya tela ya colgaba vencida, un pequeño escritorio con una delicada silla tallada y una cómoda alta. Las ventanas, tal como James Pritchard había descrito más de un siglo atrás, estaban tapiadas por dentro, dejando pasar apenas finas tiras de luz hacia un crepúsculo perpetuo. Sobre la cómoda, los objetos personales seguían intactos: un cepillo de respaldo plateado, un pequeño espejo ornamentado y un delicado joyero con la tapa ligeramente entreabierta. Sobre el escritorio, unos papeles dispersos, frágiles y amarillentos por el tiempo, parecían haber quedado allí como si alguien acabara de levantarse de escribir. Y sobre la cama, una colcha de retazos,
cuidadosamente alisada, parecía esperar a una persona que nunca regresaría. Pero fue la pared frente a la puerta la que atrapó por completo su atención y les arrancó a ambos un mismo gesto de horror. Estaba cubierta, desde más o menos la altura de la cintura hasta por encima de la cabeza, por una densa y caótica red de arañazos, surcos hondos y desesperados en el yeso. Algunos eran largos y amplios, otros cortos y frenéticos, como si hubieran sido hechos con uñas, o quizá con un objeto pequeño y afilado. No seguían ningún patrón reconocible, eran solo una prueba cruda y visceral de una lucha inimaginable, de un intento desesperado por escapar. La cantidad y la intensidad de aquellas marcas hablaban de una agonía prolongada, de una mente empujada hasta el borde. James Hartwell sintió un escalofrío profundo, un miedo helado que no tenía nada que ver con el aire rancio del cuarto. El peso del secreto familiar, que hasta entonces había sido una idea abstracta, se manifestó de pronto en la realidad concreta y aterradora de esa habitación. Ordenó a Chen que documentara todo con cuidado extremo, que no tocara nada y que preservara la escena exactamente como había sido encontrada. Necesitaba tiempo para asimilarlo, necesitaba pensar. Aquella noche, James, con la voz tensa, llamó por teléfono a Elizabeth, que ya estaba en sus últimos años y seguía viviendo en Rigton. Le dijo que la habitación sellada había sido abierta. Al otro lado de la línea hubo un silencio largo y pesado, roto únicamente por la voz frágil de Elizabeth. «No debiste hacer eso, James», susurró, y sus palabras llevaban encima el peso de décadas de dolor no dicho. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas». James la presionó, con urgencia en la voz. «¿Qué había ahí dentro, Elizabeth? ¿Qué ocurrió?» Pero Elizabeth, fiel al código de silencio de los Hartwell, se negó a decir más. «Solo traerá dolor», dijo con una voz que parecía apagarse. «Si aún respetas la memoria de tu familia, James, volverás a sellarla y olvidarás que alguna vez viste lo que había dentro». Pero James, ya arrastrado sin remedio al centro del pasado de su familia, supo que no podía hacerlo. Tenía que conocer la verdad. James Hartwell, un hombre guiado por la lógica y el orden, se vio arrastrado a un misterio que no admitía respuestas simples. La habitación sellada, ahora abierta, era una herida abierta en la historia de su familia, y sintió una necesidad irresistible de comprender qué había ocurrido allí. Comenzó una investigación metódica, impulsado por la necesidad de reconciliar la realidad espantosa de aquella habitación con la fachada respetable que sus antepasados habían sostenido durante generaciones. Su primer paso fue sumergirse en los archivos históricos de Rigton y del condado cercano. Pasó semanas revisando documentos frágiles del censo, escrituras de propiedad, registros de iglesia y archivos de periódicos locales de las décadas de 1860 y 1870. No encontró mención de ningún escándalo, ningún arresto, ninguna reacción pública relacionada con la familia Hartwell. El apellido solo aparecía vinculado a transacciones comerciales, actos sociales y obituarios, siempre respetables, siempre intachables. El silencio del registro público era tan ensordecedor como el silencio que había envuelto a la familia. Buscó a historiadores locales, académicos especializados en la historia social de Carolina del Norte, después de la Guerra Civil. Ellos le dieron contexto sobre los rígidos códigos sociales de la época, la importancia suprema del honor familiar y las consecuencias devastadoras del escándalo, especialmente para las mujeres. Confirmaron que un embarazo ilegítimo, un romance prohibido o incluso cualquier señal de inestabilidad mental podían llevar a medidas extremas de ocultamiento dentro de las familias prominentes. Después, James empezó a entrevistar a los habitantes más ancianos de Rigton, aquellos cuyas memorias, aunque fragmentadas, aún podían conservar ecos del pasado. Habló con la señora Albright, una mujer de más de 90 años, cuya abuela había sido costurera de los Hartwell. La señora Albright recordaba que su abuela hablaba de una gran tristeza que cayó sobre la casa después de la guerra, y de cómo la señorita Catherine se había convertido en una sombra. También mencionó rumores sobre la callada, y cómo Ruth Miller, el ama de llaves, se convirtió en su compañía constante. También localizó a los descendientes de James Pritchard, el carpintero que había sellado la habitación. El nieto de Pritchard, un hombre de unos 70 años, recordaba que su abuelo
hablaba de un trabajo secreto para el señor Hartwell, un trabajo pagado con más dinero del que parecía normal y que exigía silencio absoluto. Recordaba la incomodidad de su abuelo, la sensación de que algo no estaba bien en todo aquel asunto, aunque nunca se transmitieron detalles concretos. La prueba más importante, sin embargo, llegó de los descendientes de Helen Voss, la enfermera de Catherine. Ellos habían conservado el diario privado de Helen, un pequeño cuaderno encuadernado en cuero, y lleno de observaciones minuciosas. James pasó días enteros transcribiendo su contenido. Cada entrada era una revelación inquietante. Las anotaciones del diario de Helen trazaban un retrato vívido y desgarrador del deterioro de Catherine. 17 de noviembre de 1918. La señorita Catherine está, como siempre, callada y retraída. Sus ojos contienen una tristeza profunda, una pena que no puedo comprender. La familia insiste en que solo es delicada, pero yo veo un alma encarcelada. A menudo se queda mirando la pared de su habitación, la que se siente extrañamente sólida, como si hubiera algo detrás. Es una costumbre extraña. 2 de febrero de 1921. Hoy encontré a la señorita Catherine intentando arañar la pared de su cuarto con un pequeño trozo roto de porcelana. Tenía los dedos en carne viva. Cuando se lo quité con cuidado, no se resistió, pero en sus ojos apareció por un instante un destello de desesperación. Es como si intentara comunicarse con algo que está más allá del yeso. 19 de julio de 1923. El episodio de hoy ha sido profundamente perturbador. La señorita Catherine, normalmente tan silenciosa, comenzó a caminar por la habitación con movimientos agitados. Se detuvo frente a la pared, la misma que observa con frecuencia, y empezó a golpearla con los puños, primero con suavidad, después con fuerza creciente. Cuando traté de intervenir, lanzó un alarido. No era un sonido humano, era un sonido de terror y desesperación puros. Resonó por toda la casa. Después se desplomó, completamente agotada, y desde entonces no se ha movido. Temo por su cordura, y también por la mía. 5 de abril de 1926. La señorita Catherine se está apagando. Su cuerpo es frágil, su espíritu está casi extinguido. Pasa los días sentada en una silla, mirando al vacío. Los arañazos en la pared han cesado, reemplazados por una resignación silenciosa. Es como si al fin hubiera renunciado a toda esperanza de liberarse de las cadenas invisibles que la sujetan. A menudo me pregunto, ¿qué horrores vio? ¿Qué tragedia imposible de decir la llevó a este estado? El silencio de esta casa pesa demasiado. James también encontró una carta conservada en los archivos familiares, escrita por William Hartwell a su hijo Thomas, segundo en 1910. William, para entonces un hombre exitoso pero atormentado que vivía en Atlanta, había dejado una especie de confesión. «Mi querido Thomas», comenzaba la carta, «hay cosas que ocurrieron en nuestra familia hace mucho tiempo y que jamás podré pronunciar en voz alta, cosas que han pesado sobre mi conciencia como una piedra cada día de mi vida. He tratado de vivir bien, de expiar los pecados de mi juventud, las decisiones que tomé en un momento de desesperación y miedo. Ruego que tú, hijo mío, nunca conozcas una carga semejante. Perdóname, si puedes, por el dolor que mis actos han causado, y no me juzgues con demasiada dureza por las decisiones que tomé para proteger lo que creí correcto, aunque ahora dudo que de ello naciera algún bien». La carta era imprecisa, pero el profundo sentimiento de culpa y remordimiento era inconfundible. Por último, James regresó a la habitación sellada, al escritorio donde seguían los papeles amarillentos. Entre ellos encontró una sola carta doblada, con los bordes quebradizos. Estaba dirigida simplemente a «mi querido», pero el nombre del destinatario había sido raspado con extremo cuidado, hasta volverlo ilegible. La letra era delicada, inconfundiblemente la de Catherine. La carta estaba en gran parte deteriorada, pero algunas frases seguían siendo dolorosamente claras. «No puedo soportar vivir sin ti, y jamás permitirán que estemos juntos, y prefiero morir antes que vivir como ellos exigen». La fecha de la carta era el 14 de junio de 1868, el día anterior a que la habitación fuera sellada. James examinó otra vez los arañazos de la pared, ahora con una comprensión nueva y escalofriante. No eran marcas aleatorias, estaban concentradas alrededor de lo que había sido el marco de la puerta, y también más arriba,
cerca de las ventanas tapiadas. Eran las huellas de alguien desesperado por escapar, de alguien encerrado, de alguien cuyas súplicas no fueron escuchadas. Los objetos personales sobre la cómoda, el cepillo, el espejo, el joyero, hablaban de la vida de una joven interrumpida de forma abrupta, con su vanidad y sus aspiraciones congeladas en el tiempo. La colcha cuidadosamente alisada sobre la cama sugería un último intento desesperado de mantener el orden, o tal vez un instante de callada desesperación antes de la condena final del sellado. Las pruebas, aunque circunstanciales, empezaban a unirse en una narración aterradora. Las piezas del rompecabezas, dispersas a lo largo de décadas, iban encajando poco a poco, con una lentitud implacable. El misterio de la habitación sellada, ya expuesto, dio paso a una avalancha de teorías y especulaciones, cada una más inquietante que la anterior. James Hartwell, junto con los historiadores y psicólogos a quienes consultó, luchó con aquellos fragmentos de evidencia, intentando construir una historia coherente a partir de un siglo de silencio. Teoría 1. El embarazo ilegítimo. Esta era quizá la explicación más común, y en términos históricos, una de las más plausibles para justificar medidas tan extremas de ocultamiento en una familia prominente del siglo XIX. Pruebas: el retiro repentino de Catherine, el grito que escuchó Eleanor, la necesidad inmediata y absoluta de silencio, la culpa de William, y el rápido sellado de la habitación. En la década de 1860, un embarazo fuera del matrimonio habría traído una vergüenza catastrófica sobre el apellido Hartwell, destruyendo su posición social y las posibilidades de matrimonio de Margaret. El encierro, un parto secreto y la entrega del niño a otras manos, o algo peor, eran soluciones sombrías, pero comunes, para ese tipo de escándalo. La habitación pudo haber servido como prisión de Catherine durante ese encierro. Vacíos. No había registro alguno de un niño, ni evidencia física en la habitación, como ropa de bebé o una cuna, que sugiriera que allí hubiera ocurrido un nacimiento. Sin embargo, la estancia había sido vaciada antes del sellado, lo que hacía poco probable que quedaran ese tipo de pruebas. Teoría 2. El romance prohibido. La carta encontrada en el escritorio de Catherine, dirigida a mi querido, con sus súplicas desesperadas: «No puedo soportar vivir sin ti y jamás permitirán que estemos juntos», sugería con fuerza un vínculo amoroso. Pruebas: la naturaleza sensible de Catherine, el contenido de la carta, la fecha, el día previo al sellado y el rígido control de la familia sobre los matrimonios de sus hijos. Tal vez Catherine se había enamorado de alguien considerado inaceptable, un hombre de menor posición social, un antiguo esclavo, o incluso un hombre casado. William, al descubrir el romance o el plan de fuga, pudo haber informado a su padre, provocando la intervención furiosa de Thomas y el encierro de Catherine para impedir su huida. Vacíos. La identidad de mi querido nunca se conoció. Sin saber quién era el amante, el verdadero contexto del carácter prohibido de la relación seguía siendo solo una conjetura. Teoría 3. Agresión sexual y encubrimiento. Esta era la posibilidad más oscura y perturbadora, insinuada por el vestido rasgado de Catherine, su silencio absoluto y la culpa profunda que cargaba William. Pruebas: el estado físico en el que encontraron a Catherine en el sótano, su derrumbe psicológico inmediato y la necesidad desesperada de la familia de imponer silencio absoluto. En la sociedad patriarcal de la época, proteger a los hombres de la familia, si William u otro pariente masculino había sido el responsable, y evitar la vergüenza asociada a la víctima femenina, habría sido prioritario. La habitación pudo haber sido el lugar de la agresión, o Catherine pudo haber sido encerrada allí después para impedir que hablara. La carta de William, cuando habla de los pecados de mi juventud y el dolor que mis actos han causado, puede leerse dentro de esa posibilidad. Vacíos. Esta teoría dependía en gran medida de insinuaciones y de la ausencia de pruebas directas. Nunca se identificó a un responsable concreto. Teoría 4. Enfermedad mental y encierro. La comprensión médica de la salud mental en el siglo XIX era muy rudimentaria. La locura era temida, estigmatizada y a menudo tratada mediante aislamiento. Pruebas: el sufrimiento psicológico de Catherine a lo largo de toda su vida, su retraimiento, su agitación, los arañazos en la pared y las entradas del diario de Helen Voss
que describen su estado quebrado y sus gritos. Si Catherine hubiera sufrido una crisis mental repentina, quizá provocada por un hecho traumático, incluso uno no relacionado directamente con la habitación, la familia pudo haberla encerrado para protegerla y, al mismo tiempo, evitar la vergüenza pública de tener una hija considerada loca. Vacíos. ¿Qué pudo haber desencadenado una ruptura tan severa de forma tan brusca justo en esa noche concreta? Aunque su comportamiento posterior sugería con claridad un trastorno mental, la causa inicial seguía siendo esquiva. Teoría 5. Castigo por desobediencia extrema o escándalo. Más allá del embarazo o del amor prohibido, quizá Catherine había cometido algún otro acto que su padre severo consideró totalmente imperdonable. Un robo, una rebelión pública o una relación que pusiera en peligro la posición de la familia. Pruebas. El carácter rígido de Thomas Hartwell, la rapidez y severidad del castigo del encierro y el secreto absoluto. La frase de la carta, prefiero morir antes que vivir como ellos exigen, podía referirse a cualquiera de las expectativas sociales que ella se negara a aceptar. Vacíos. Esta teoría era amplia y carecía de detalles específicos que la sostuvieran, más allá del contexto general de la época. Los historiadores y psicólogos que valoraron las pruebas concluyeron que, aunque cada teoría contenía elementos plausibles, ninguna podía demostrarse de manera definitiva. Los esfuerzos meticulosos de la familia Hartwell por borrar el suceso habían sido extraordinariamente eficaces. La verdad había sido enterrada tan profundamente y durante tanto tiempo que se había vuelto irrecuperable. Los arañazos en la pared, la carta desesperada, la culpa de William, la vida trágica de Catherine, todo eso eran fragmentos de una historia, pero la narración completa seguía dolorosamente fuera de alcance. La habitación sellada había entregado su presencia física, pero su secreto último seguía guardado, quizá para siempre. Si sigues pensando en estos secretos oscuros y en estas posibilidades inquietantes, considera compartir esta historia con otras personas a las que les apasionen los misterios históricos. Tu ayuda para difundir estas narraciones es muy valiosa. James Hartwell, después de desenterrar una tragedia familiar de más de un siglo, se enfrentó a un dilema ético profundo. Su hermano Robert le había pedido que volviera a sellar la habitación, que dejara el pasado enterrado. Pero James, un hombre de tiempos modernos, creía que la verdad, por dolorosa que fuera, merecía salir a la luz. Sentía una responsabilidad no hacia el deseo de silencio de sus antepasados, sino hacia Catherine, cuyo sufrimiento silencioso había sido borrado con tanta crueldad. Se puso en contacto con Robert Sterling, un periodista de investigación veterano del Raleigh News and Observer, un periódico conocido por sus reportajes en profundidad. James le expuso la historia extraordinaria, la familia Hartwell, la habitación sellada, la vida trágica de Catherine y los fragmentos de prueba que había reunido con tanto esfuerzo. Sterling, escéptico al principio, quedó pronto atrapado por la audacia del secreto. Aceptó visitar la casa Hartwell. Sterling pasó 3 días intensos en la finca en junio de 1971. Examinó con meticulosidad la habitación sellada, ahora abierta, mientras el flash de su cámara registraba cada detalle: los muebles cubiertos de polvo, los objetos personales, la carta quebradiza y, sobre todo, los arañazos desesperados en la pared. Entrevistó a James Hartwell durante horas, escuchando el relato completo y contrastándolo con su propia investigación en archivos locales y fuentes históricas. También habló con los pocos ancianos de Rigton que aún recordaban los rumores sobre el pasado de los Hartwell. El 20 de junio de 1971, exactamente 103 años después del día en que la habitación había sido sellada, el Raleigh News and Observer publicó el extenso artículo de Robert Sterling, titulado El misterio de la habitación sellada, un secreto centenario en la Carolina del Norte rural. El artículo, que ocupó varias páginas, causó sensación. Describía el descubrimiento de la cámara oculta, la vida trágica de Catherine Hartwell y las distintas teorías que rodeaban el desesperado acto de ocultamiento de la familia. La reacción pública fue inmediata y abrumadora. La historia fue retomada por periódicos de todo el estado y luego por servicios nacionales de noticias. El misterio de la familia Hartwell se convirtió en tema de fascinación pública y especulación intensa. Historiadores,
psicólogos y aficionados a resolver enigmas ofrecieron sus propias teorías, debatiendo las posibilidades de embarazo ilegítimo, amor prohibido, enfermedad mental o un crimen aún más siniestro. La Casa de la Colina, que en otro tiempo había sido un símbolo de respetabilidad silenciosa, se convirtió en un lugar de curiosidad morbosa, con personas recorriendo kilómetros solo para ver el sitio donde un secreto tan oscuro había permanecido oculto. En los años siguientes, la Casa Hartwell se transformó en una pequeña atracción turística. James Hartwell, aceptando su papel de guardián involuntario de la historia, decidió dejar la habitación sellada abierta, conservándola como testimonio del pasado. Los historiadores continuaron investigando el caso, publicando artículos y libros, cada uno intentando reconstruir la verdad elusiva. La historia de Catherine Hartwell y la habitación sellada pasó a formar parte del folclore de Carolina del Norte, como una advertencia escalofriante sobre el poder destructivo de los secretos familiares y el enorme precio humano de sostener una apariencia. Pero a pesar de toda la atención, toda la investigación y toda la especulación, el misterio nunca llegó a resolverse de verdad. Nunca apareció una prueba definitiva que explicara con absoluta certeza qué ocurrió la noche del 15 de junio de 1868. Los arañazos de la pared siguieron siendo un testimonio silencioso y brutal de algún trauma desconocido. La carta del escritorio, con el nombre del destinatario cuidadosamente borrado, siguió apuntando a una historia de amor o a una relación prohibida, pero nada más. Los diarios de Catherine, si alguna vez existieron más allá de las observaciones de Helen Voss, jamás fueron encontrados. Parecía que la verdad había muerto con Catherine Hartwell en 1927 y con los otros miembros de la familia que conocieron lo que había ocurrido en aquella habitación. Lo que sabemos con certeza es esto: una joven llamada Catherine Hartwell vivió en una casa rural de Carolina del Norte durante 59 años después de 1868. Nunca se fue, nunca se casó, nunca pareció vivir algo parecido a una vida normal. Vivió en un estado de sufrimiento psicológico profundo, atendida por sirvientes y enfermeras que tenían prohibido preguntarle por su pasado. Pasó sus últimos años arañando paredes y llorando en silencio, prisionera de su propia mente y del secreto desesperado de su familia. Y la habitación donde algo terrible le ocurrió fue sellada y escondida del mundo durante más de un siglo. Sabemos que su familia, su padre severo, su madre piadosa, su hermano dividido por la culpa, eligió ocultar lo que sucedió para preservar su reputación, a un costo devastador para el bienestar de Catherine. Sabemos que su hermano William cargó con esa culpa durante el resto de su vida, escribiendo cartas de profundo remordimiento que no serían descubiertas hasta mucho después de su muerte. Sabemos que el silencio de la familia fue tan completo, tan absoluto, que ni siquiera sus descendientes directos llegaron a conocer la verdad completa de lo ocurrido. Pero lo que no sabemos, lo que quizá jamás sabremos, es la verdad exacta de lo que pasó en esa habitación la noche del 15 de junio de 1868. ¿Fue Catherine víctima de un crimen? ¿De una agresión sexual que su familia cubrió con desesperación? ¿Fue víctima de un amor prohibido, castigada por atreverse a desafiar las normas de su tiempo? ¿Estaba embarazada de un hijo ilegítimo, encerrada y despojada de su maternidad? ¿O era simplemente un alma sensible empujada a la locura por un trauma desconocido y luego cruelmente aislada por una familia más preocupada por las apariencias que por su cordura? La habitación sellada, ahora abierta, permanece como un recordatorio severo de la capacidad humana para la crueldad, la negación y el poder devastador de los secretos. Es una historia que abre más preguntas de las que responde, una narración que todavía hoy nos obliga a preguntarnos qué ocurrió realmente dentro de aquellos muros silenciosos. La casa sigue en pie sobre la colina que mira al río Catawba, como un centinela silencioso de una tragedia olvidada. La habitación sellada sigue allí, sigue abierta, sigue esperando. Y en algún lugar de las profundidades de ese cuarto, entre los arañazos desesperados sobre el yeso y el polvo acumulado durante más de un siglo, la verdad completa de lo que ocurrió aquella noche de junio de 1868 sigue oculta, quizá para siempre. ¿Qué crees tú que pasó en la habitación sellada? ¿Fue Catherine Hartwell
víctima de las circunstancias, del rígido honor de su familia o de algo mucho más siniestro. La verdad murió con ella, pero el misterio sigue vivo, resonando en los pasillos de la historia. Comparte tus teorías y tus ideas en los comentarios. Nos gustaría conocer tu punto de vista sobre este enigma que se niega a desaparecer. Si este viaje a un pasado olvidado te dejó una sensación de inquietud y ganas de descubrir más misterios históricos, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna otra incursión en las sombras de la historia. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Gracias por mirar.